Las proteínas son, en esencia, las máquinas que hacen que la vida funcione, pero no son como las máquinas que imaginamos, de metal y engranajes. Son esculturas moleculares increíblemente complejas. Totalmente. Hoy vamos a ser una especie de arquitectos moleculares. Vamos a tomar el plano, que en este caso es un texto fundamental sobre la estructura de las proteínas, y vamos a tratar de entender cómo la naturaleza toma un simple hilo, una cadena de aminoácidos, y construye una máquina tridimensional funcional. Me gusta mucho esa analogía del arquitecto porque es muy precisa. Cada proteína funcional es el resultado de un plan de construcción súper estricto. Y el punto clave, el que lo conecta todo, es que la función de una proteína y su forma tridimensional son inseparables. No se puede entender una sin la otra. Para nada. Un mínimo error en esa arquitectura puede llevar a una máquina que no funciona o peor, a una que causa estragos. Y esa es la misión de hoy, entonces, entender ese plano. ¿Cómo es posible que una cadena, que podría enredarse de infinitas maneras, adopte consistentemente una forma única y funcional? Esa forma es la que se conoce como conformación nativa, ¿correcto? Exactamente. La conformación nativa es esa estructura tridimensional específica en la que la proteína es biológicamente activa. Y sí, aunque el número de formas posibles es astronómico, en el entorno de nuestras células, la proteína encuentra esa única conformación estable. ¿Y cómo lo hace? Pues para entenderlo, tenemos que deconstruir el proceso nivel por nivel, desde lo más básico hasta la estructura final, y sobre todo, entender las fuerzas que actúan como el cemento y los andamios en esta construcción. Perfecto. Pues empecemos por los cimientos. ¿Cuál es la primera pieza del plano? La primera pieza es la estructura primaria. Es lo más simple en concepto, pero lo más fundamental. Es simplemente la secuencia lineal de aminoácidos, uno tras otro, como las letras en una palabra. El código, por así decirlo. Justo, es el código. Esta secuencia está definida por nuestros genes y contiene toda la información necesaria para los siguientes pasos. Y estos aminoácidos se unen entre sí por un enlace muy particular, el enlace peptídico. Un momento, a ver si entiendo. Entonces, el esqueleto de la proteína no es como un simple hilo flexible, sino que tiene ciertas reglas. Ese enlace peptídico es lo que empieza a limitar las posibilidades. Has dado en el clavo. No es un hilo totalmente flexible. El enlace peptídico es rígido y plano. Por un fenómeno de resonancia química, no puede rotar libremente. O sea, no gira. No gira. Así que, en lugar de una cuerda, es más preciso imaginar el esqueleto de la proteína como una cadena de pequeñas placas planas y rígidas, los enlaces peptídicos, conectadas por bisagras flexibles, que son los carbonos alfa de cada aminoácido. Ah, claro. Esa rigidez inicial ya elimina un universo de formas posibles desde el principio. Entendido. Es la primera gran restricción arquitectónica. Ahora, sobre esa cadena de placas rígidas, ¿cómo empiezan a formarse patrones más complejos? Ahí entramos en el segundo nivel, la estructura secundaria. Son arreglos locales y repetitivos que se forman en segmentos de la cadena. Es como si en nuestro manual de instrucciones ciertas secuencias dijeran doblar aquí en forma de espiral o plegar aquí en forma de acordeón. Y los dos patrones más famosos son la hélice alfa y la lámina beta, ¿no? Esos mismos, los dos más comunes. A ver, describamos esos ladrillos básicos. ¿Qué es una hélice alfa? Imagina una escalera de caracol. Esa es la forma. Es una estructura muy compacta y regular que se estabiliza por puentes de hidrógeno. Ok. Y aquí está el detalle clave. Estos puentes de hidrógeno se forman dentro de la misma cadena. El oxígeno de un aminoácido forma un enlace de hidrógeno con el hidrógeno de otro aminoácido que está exactamente 4 posiciones más adelante. Ah, mira, qué específico. Muy específico. Y este patrón se repite una y otra vez, creando una espiral muy estable y muy robusta. Espera, eso me sorprende un poco. Yo siempre pensé que los puentes de hidrógeno eran como la fuerza dominante que mantenía todo unido, como el pegamento principal. En mis clases de química eran los protagonistas. Es una de las grandes paradojas del plegamiento de proteínas, sí. Pensamos en los puentes de hidrógeno como el pegamento de la biología,
Pero en este contexto, su mayor contribución no es tanto la fuerza bruta, sino la precisión. ¿Cómo así? A ver, cuando la proteína está desplegada en agua, todos sus grupos polares ya están formando puentes de hidrógeno, con el agua. Claro. Al plegarse, rompen esos enlaces con el agua para formar nuevos enlaces internos. El balance de energía es bastante sutil. Entonces, si no son el motor principal, ¿cuál es su verdadera función? Son como el GPS que asegura que la cadena llegue al destino correcto. Dejar un grupo polar sin su pareja para formar un puente de hidrógeno en el interior seco de una proteína es un desastre energético. O sea, es muy desfavorable. Es tan desfavorable que la proteína hará lo que sea para evitarlo. Esto la obliga a adoptar una estructura muy específica, como la hélice alfa o la lámina beta, donde todos los posibles puentes de hidrógeno del esqueleto están satisfechos. No son el motor, son los directores de la obra. Qué buena forma de verlo. No es el pegamento, es el GPS. Me queda claro. Y mencionaste otro patrón, la lámina beta. ¿Cómo funciona? Es una estructura mucho más extendida. En lugar de una espiral, imagina que varios segmentos de la cadena corren paralelos entre sí. Los puentes de hidrógeno se forman entre estos segmentos adyacentes. Ah, aquí sí es entre segmentos. Aquí sí. Y eso crea una estructura que se parece a una hoja de papel plegada en acordeón. Esto le da una resistencia estructural tremenda. Entiendo las hélices y las láminas como ladrillos locales, pero me cuesta visualizar cómo estos ladrillos se ensamblan para formar, no sé, una proteína esférica, como la mioglobina que mencionan las fuentes. ¿Qué los obliga a empaquetarse de una forma tan específica? Esa pregunta nos lleva directamente al tercer nivel, la estructura terciaria. Esta describe el plegamiento tridimensional completo de una sola cadena. Y aquí entra en juego el principio organizador más poderoso de todos, la fuerza motriz del plegamiento. ¿Y cuál es? El efecto hidrofóbico. Cada aminoácido tiene una cadena lateral con propiedades distintas. Algunas son polares, les gusta el agua, son hidrofílicas. Otras son no polares, como el aceite, repelen el agua, son hidrofóbicas. Ok. Pues en el entorno acuoso de la célula, la proteína se pliega de manera que entierra estas cadenas laterales hidrofóbicas en el centro de la estructura, lejos del agua, formando lo que se llama el núcleo hidrofóbico. ¡Qué increíble! O sea que el plegamiento no se debe principalmente a que las partes aceitosas se atraen entre sí, No. sino a que el agua las expulsa para poder organizarse mejor a su alrededor. La proteína se pliega para hacer feliz al agua, por así decirlo. Esa es una perspectiva totalmente acertada y muy poderosa. No es tanto una atracción entre grupos hidrofóbicos, sino un efecto impulsado por la termodinámica del agua. Por la entropía, me imagino. Exacto. Al agruparse, los grupos no polares liberan moléculas de agua que estaban forzadas a ordenarse a su alrededor. Este aumento en el desorden, o entropía, del agua es tan favorable que se convierte en la principal fuerza que compacta la proteína, colapsa sobre sí misma. Entonces, si el efecto hidrofóbico es la gran fuerza bruta que aplasta la proteína en una bola, ¿cuál es el papel de las otras interacciones? ¿Son para el ajuste fino? Exactamente, el ajuste fino. Una vez que el colapso hidrofóbico ha ocurrido, entran en juego las otras fuerzas para refinar y estabilizar esa estructura única. Ahí tenemos las interacciones iónicas o puentes salinos. ¿Entre cargas? Sí, ocurren entre cadenas laterales con cargas opuestas, una positiva y una negativa. Me imagino que son como pequeños imanes que se atraen. Sí, pero con un matiz importante. En el agua, esta atracción es bastante débil, porque el agua la apantalla. Sin embargo, en el interior de la proteína, en ese núcleo hidrofóbico, que es casi como un entorno de aceite, Ahí no hay agua. ahí no hay agua. Y en este ambiente, la atracción entre esas cargas opuestas se vuelve mucho más fuerte. Contribuye un montón a la estabilidad, especialmente en proteínas de organismos que viven a altas temperaturas, por ejemplo. Fascinante. ¿Qué más participa en ese ajuste fino? Luego están las fuerzas de Van der Waals. Son interacciones extremadamente débiles y de corto alcance. Casi despreciables, ¿no? Individualmente sí, pero aquí es donde la analogía del velcro es perfecta. Un solo ganchito de velcro no sostiene nada,
pero miles de ellos juntos pueden soportar un peso enorme. Claro. Pues el interior de una proteína está densamente empaquetado. La suma de todas esas microinteracciones de Van der Waals, de cada átomo adhiriéndose débilmente a sus vecinos, crea una estructura increíblemente estable. ¿Y existe un nivel más de complejidad más allá de una sola cadena plegada? Esto aplica solo a proteínas formadas por más de una cadena polipeptídica. A cada cadena individual la llamamos subunidad. La estructura cuaternaria es simplemente el ensamblaje de estas subunidades. ¿Como un Lego molecular? Exacto. Piensa en un motor de coche. No es una sola pieza, sino un ensamblaje de pistones, cilindros. Aquí es lo mismo. Múltiples subunidades se unen para crear una máquina más compleja. ¿Y qué las mantiene unidas? ¿Un nuevo tipo de fuerza? No, son las mismas fuerzas que ya hemos discutido. Interacciones hidrofóbicas en la interfaz entre subunidades, puentes de hidrógeno, puentes salinos. Es el mismo set de herramientas. Ah, vale. Hay un caso especial que sí vale la pena mencionar: los puentes disulfuro, ¿Qué los hace especiales? que son enlaces covalentes, no interacciones débiles. Son como remaches o grapas que unen permanentemente partes de la cadena. Mucho más fuertes, entonces. Muchísimo más fuertes. Se forman entre dos aminoácidos de un tipo particular, la cisteína, y añaden una gran estabilidad. Sin embargo, se encuentran principalmente en proteínas que van a ser secretadas fuera de la célula, porque el ambiente exterior es más propicio para su formación. De acuerdo. Creo que el plano arquitectónico está completo. Tenemos una secuencia primaria, que se pliega en patrones locales, secundaria, luego toda la cadena colapsa en una forma 3D global, terciaria, y a veces varias de estas estructuras se ensamblan cuaternaria. La pregunta final es, ¿por qué tanta precisión? ¿Por qué es tan crítico que la forma sea exactamente esa y no otra? Porque la estructura no solo permite la función, la estructura es la función, es así de directo. ¡Wow! Esa forma tridimensional precisa crea bolsillos con propiedades químicas específicas, los llamados sitios activos, donde las enzimas catalizan reacciones. Crea superficies con formas y cargas complementarias que permiten que las proteínas reconozcan y se unan a otras moléculas, con una especificidad asombrosa. Como una llave que encaja en su cerradura. La analogía clásica y perfecta. Todo este increíble proceso de plegamiento, guiado por estas leyes de la física y la química, tiene como único objetivo crear esa cerradura perfecta. Entonces, la función de un anticuerpo, por ejemplo, depende de que su sitio de unión tenga la forma exacta para reconocer a un virus específico. Absolutamente. Y la función de la hemoglobina depende de que su estructura pueda cambiar sutilmente para capturar oxígeno en los pulmones y liberarlo en los tejidos. La especificidad lo es todo. Y es por eso que una mutación que cambie un solo aminoácido Una sola letra en la secuencia primaria. puede ser catastrófica. Claro, porque podría cambiar la forma de la cerradura o directamente impedir que se forme. Exacto. Si ese nuevo aminoácido es hidrofóbico en lugar de hidrofílico y termina en la superficie, o si es demasiado grande y no cabe en el núcleo, o si rompe un puente salino crucial, la proteína puede plegarse incorrectamente. Y si la estructura se altera, aunque sea mínimamente, la función puede desaparecer por completo. Bueno, recapitulando ese viaje, hemos visto cómo una simple secuencia lineal de aminoácidos, el texto genético traducido, contiene todas las instrucciones para autoensamblarse en una máquina molecular. Y es un proceso de arquitectura espontánea. Es asombroso. Un proceso que no es mágico, sino una consecuencia directa de las propiedades químicas de los aminoácidos en agua. Es impulsado por la necesidad de esconder sus partes hidrofóbicas y luego se refina el maximizar miles de interacciones débiles que juntas estabilizan esa única conformación nativa y funcional. Y hemos cerrado el círculo entendiendo que cada pliegue, cada cavidad de esa estructura final, no son un adorno, sino la esencia misma de la función biológica. La secuencia dicta la estructura. Y la estructura dicta la función. Así es. Y esa lógica impecable es la base de casi toda la biología molecular moderna. Entender cómo una proteína se pliega correctamente es entender cómo funciona la vida a su nivel más fundamental. Para terminar, todo lo que hemos discutido sobre cómo las proteínas alcanzan su estado lativo funcional, que es el de menor energía, nos deja con una pregunta inevitable.
y que es la base para entender muchísimas enfermedades, desde el Alzheimer hasta la fibrosis quística. Una pregunta crucial en efecto, y es la siguiente. Hemos explorado el milagro de la arquitectura correcta, pero ¿qué sucede a nivel celular y en todo el organismo cuando este delicado y preciso proceso de plegamiento sale mal?